Estamos en vivo, ok. Bueno, en esta oportunidad quiero hacer un debate con este chico llamado Mike y tenemos aquí a Spark grabando y a Laus como mediador. Quería hacer este debate porque este chico Mike me lo encontré en Twitter y dijo que si quería ser dictador debía salir de la casa de mis padres. Así que a mí me sorprendió esa indirecta, directa. Así que me dio curiosidad cuál es el tipo de opiniones políticas en las que él no está de acuerdo o por qué puso un Twitter ya sea o de burla o molesto. Así que nos juntamos y decidimos que vamos a hablar de mis opiniones del holocausto y del racialismo y de la inmigración. Entonces, yo creo que el holocausto no pasó. ¿Tú crees que sí pasó? Sí. Uh-huh. ¿Por Afirmo. qué? Ok. Para empezar, lo que van a hacer ahorita, cada uno va primero a postular su premisa y después tienen 5 minutos. Entonces ustedes se ponen de acuerdo quién va a empezar a atacar al otro. Solo tienen 5 minutos para expresar una respuesta después de que se haga el ataque. Ok, entonces empiezo yo. El holocausto no pasó porque no hay ninguna orden de Adolf Hitler mandando a sus soldados a exterminar al pueblo judío. Nadie está negando que existieron estos campos de concentración, porque efectivamente sí existían. Existían por la razón de que, primero, el encarcelamiento de los judíos fue una consecuencia de lo que ocurrió en la noche de los vidrios rotos. Y segundo, porque se estaba propagando estas 3 enfermedades que en este momento no se me están olvidando. Creo que una de ellas era la lepra. Y por eso se encarcelaron a la vasta mayoría de los judíos. Ahora, no hay pruebas de cámaras de gas, no hay orden judicial para que vayan a matar a los judíos. Hay un plan para mover a los judíos a Madagascar, que ese sí es un documento que sí existe. Y pues en general no tiene sentido. No tiene sentido que hayan hecho una acción como esa porque para empezar, cuando Hitler llegó al poder no se hizo la guerra empezando, o sea, pasó un periodo de paz y entonces no tiene sentido que si él hubiera querido exterminar a los judíos no haya empezado con esa orden desde un principio y se haya esperado para hacerlo en el momento menos oportuno posible, que era en medio de la guerra. Si Hitler no tenía todos los recursos del mundo y necesitaba un montón de soldados porque estaba peleando básicamente contra todo el mundo, no tiene sentido que hubieran estado gastando sus esfuerzos, sus recursos en estar manteniendo a unos judíos, alimentándolos, si los iban a matar de todos modos. Esa es mi premisa. Ok, en mi caso... Entonces, Mike, es cuando Ok, yo considero que sí hubo un genocidio y que, por ejemplo, aspectos como la no orden inmediata de Hitler dependen más de múltiples factores relacionados a cómo llegó al poder. Lo que también hay documentos donde se nota el bajo número de poblaciones, tanto judías como de otros grupos, relacionados a los territorios donde la Alemania nazi llegó. Y también hay comentarios y órdenes dadas más que por Hitler, por Heinrich Himmler, en los que afirma y da posturas extremadamente antijudías en las cuales se puede ver una actitud que busca confrontar y exterminar a estas poblaciones. Y entonces esa es la premisa. Esa es la premisa. Ya ok, entonces, ¿quién decide empezar el ataque? Lo que me acaban de decir no me dice nada, porque en efecto los nazis, los nacionalsocialistas tenían posturas antijudías, eso nadie lo ha negado. Hitler odiaba, detestaba a los judíos, pero no los mandó a exterminar. ¿Por qué odiaba a los judíos? Porque cuando se dice que cuando se fueron a la Primera Guerra Mundial fue a causa de los judíos y que perdieron a causa de que los judíos los traicionaron. Y además, después del Tratado de Versalles,
Alemania se quedó en un estado totalmente humillante, en el que le quitaron el armamento, en el que le quitaron un montón de recursos y que tuvo que pagar remuneraciones para todos los países, donde tuvieron que convertir a Berlín en un centro de prostitución, y todo eso estaba siendo manejado por judíos. Y en ese sentido, sí, Hitler era o detestaba a los judíos. De hecho, él llegó al poder con su discurso antisemita. La gente lo apoyó absolutamente en ese entonces. Pero su plan original fue moverlos a Madagascar y que vivieran marginados ahí y que no molestaran otra vez a los países de Europa. Muy bien, ahora Mike, tienes 5 minutos para dar una respuesta. Ok, basándome en la premisa de que no es lógico que Hitler no tomara acciones primero, hay que tomar en cuenta que cuando un gobernante de mano dura o dictador llega al poder, normalmente se tiende a tener posturas moderadas durante los primeros años de gobierno. En parte de esto es por la protección de los medios de comunicación extranjeros, así como de la sociedad. Y eso se puede notar, por ejemplo, en múltiples subidas de poder de dictadores, no necesariamente de derecha, también puede verlo de izquierda. Como, por ejemplo, si tú te pones a ver, por ejemplo, el ejemplo de Chávez, los primeros años de Chávez no fueron tan confrontativos como los años posteriores. Y así tú puedes ver a través de la historia ejemplos de gobiernos que llegan al poder y que esperan establecer su situación y bajar la observación internacional para después tomar acciones. Porque recordemos que Alemania no es Latinoamérica. Alemania es un país que tiene, por historia, muchas instituciones mucho mejores conformadas que las de muchos países. Y poder cambiarla institucionalmente a un país y estabilizarlo toma tiempo. Por ende, las acciones no pueden ser tomadas inmediato. Y hay fotos, pruebas, no solo de judíos, sino también de diversos grupos capturados o ejecutados, sobre todo en lo que refiere a los polacos y a los romanís, o sea, los gypsies. Muy bien. Entonces, primero que nada, pues nadie está negando de que hubo pues mucha muerte en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido la tragedia más grande de la historia. Por supuesto que murieron judíos, por supuesto que murieron alemanes más que nada, murieron polacos, murieron rusos, murieron americanos y japoneses, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el punto que me estás dando es totalmente especulativo, porque primero me estás confiando el hecho de que, no, pero es que Hitler tuvo que moderarse y luego ya sacó sus verdaderas intenciones, a pesar de que pues no tengo ninguna prueba factual de que esto haya sido así. Lo que ocurre es que, como ya te mencioné, Hitler llegó al poder precisamente por su discurso antisemita. O sea, él nunca ocultó sus intenciones. Desde un principio él dijo, los judíos nos jodieron y hay que quitarles el poder. Y gracias a ese discurso es que él llegó al poder. Ahora, es cierto, tomó tiempo estabilizar a Alemania, pero en el momento en que se estabilizó Alemania hubo un gran periodo de prosperidad en el que no ocurrió nada, y lo que pasó en ese momento de prosperidad es que Hitler, primero que nada, puso estas leyes, que era la de que él iba a manejar el dinero del gobierno y que no iba a haber banqueros. Segundo, que los judíos no podían aspirar a puestos elevados de trabajo, como lo de banqueros, pues, que no podían tener, digamos, posiciones políticas ni financieras. Y segundo, que los judíos no podían casarse con alemanas o alemanes. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué tuvo que esperar todo este tiempo Hitler si de todos modos, o sea, ya los había dejado vivir ahí mismo en Alemania? Y lo lamento mucho, pero pues en este momento no recuerdo cuál es el nombre de este chico. Fue un judío que fue ¿cómo decirte? Bueno, creo que fue a Gran Bretaña.
fue un judío que fue a Gran Bretaña a informar de las leyes estas de Hitler y fue básicamente a insinuar que Hitler iba a violar el Tratado de Versalles y por eso ocurrió la noche de los vidrios rotos, ¿no? Ujú. Hitler salió, mató a los políticos, ¿cómo decirlo? A los políticos más prominentes de ese momento y a varios judíos. Total de muertos fueron 38. Y sí, fue una cagada, fue algo que realmente no debió hacer, porque le costó caro, le costó arruinar su imagen ante el mundo, porque para ese entonces Hitler era muy querido por todo el mundo. Y básicamente ahí es donde empezó la persecución de los judíos, cuando se les empezó a perseguir para meterlos en estos campos de concentración. Y luego ocurrió lo de Polonia, y se desató la Segunda Guerra Mundial y ya. Lo de los campos de concentración, que tú dices que hay imágenes de gente que está siendo ejecutada y que no sé qué. No, muchos son montajes, vaya, y otros no son Te da un judíos. minuto. Ajá. No, ya es todo. Ok. Ok, Mike, ¿alguna respuesta? ¿tienes alguna prueba? Porque estás dando afirmaciones de que en primer lugar son montajes, porque ahorita mismo estás diciendo, son montajes o no son montajes, pero cuando hay millones y en números excesivos de documentación, de imágenes y de pruebas, es hasta irrisorio que pensar que cada una de esas imágenes fue hecha por medio de manipulación de, ya sea cualquier grupo, le puedes dar un nombre, sionista, No todos, claro. pero hay, Uh-huh. pero imágenes, o sea, por simple estadística, el número es tan elevado que tiene que haber un enorme número de pruebas, hay enormes números de pruebas que lo muestren. Por ejemplo, me baso aquí tengo una imagen de un centro de ejecución polaco, donde Okay. se puede, esperen que donde se ve que este grupo fue mandado a ser ejecutado por el simple hecho de pertenecer a un grupo que no coincidía con el ideal perfecto de Hitler. En el que podemos... Ok. Luego Uh-huh. hay pruebas de poblaciones a poblaciones como... Inclusive ni siquiera a las judías, también por ejemplo, a las poblaciones de piel oscura u otras. Y déjenme expandir las imágenes y el excesivo número de pruebas es lo que al final da esa veracidad a la premisa de que sí hubo un exterminio. Y acá, por ejemplo, paso otro grupo de gente que padeció durante la exterminación, durante el Holocausto, y bueno, se está cargando. Uh-huh. Ahí podemos ver, ¿ves la imagen? Sí, los estoy viendo. Sobre todo quiero que te enfoques en la de arriba, donde se ve a la gente capturada y trabajando y ve una estructura ahí. Bueno, eso es un lugar donde estuvieron los prisioneros negros, y eso es prueba evidente de que sí hubo un encarcelamiento y un uso y esclavización sistemática contra los demás grupos. Y bueno, a las pruebas me remito. Uh-huh. A las pruebas. Bueno, primero que nada, si yo veo esa imagen, yo no tengo forma absoluta de cómo saber si esa gente es judía. En segunda, sí es cierto, hay imágenes de, digamos, cuerpos judíos siendo enterrados. Eso está fuera de contexto. Como ya mencioné, muchos judíos fueron encarcelados precisamente porque estaban padeciendo de lepra y demás enfermedades por el estilo. Entonces, cuando esta gente se murió, tuvieron que enterrarlos. Y esa fue una de las pruebas más contundentes que usaron para hablar del Holocausto. Ahora, si me hablas de esa mierda, estaba a punto de pasar, Spark. Ya tenía las imágenes aquí.
si me dices que hay millones de pruebas, pues sí, es irrisible, tal y como tú dices, porque como te digo, muchos están fuera de contexto, otras no puedo saber si son judíos, y otras, pues como ya ves ahí mismo, son falsas, o son de otras guerras, son de otros contextos históricos, y pues aprovechando que es una mierda la calidad de imagen, uno puede decir lo que sea de esas imágenes. Entonces, yo me remito a lo de que de nuevo no hay ninguna orden de Adolf Hitler para haber hecho eso, y tiene que haber una orden, por lógica, porque ese es un trabajo que no puedes hacer sin miles de personas haciendo el trabajo. O sea, tienes que decirle a miles de soldados que hagan eso, y tú no puedes informarle a miles de soldados sin una orden judicial. Simplemente es imposible, o sea, por sentido común. Eh, Ahora, lo que me dices de los negros y de los, o sea, de pieles oscuras o lo que sea, me sorprende que en pleno 2017 haya gente que crea que, pues, que Hitler odiaba a la gente, a los negros o a otras razas, porque, o sea, si tú lees Mein Kampf, él no menciona en lo absoluto, o sea, odiar a otras razas o sea, vamos a aclarar algo desde aquí. Hitler sí creía que la raza germánica alemana era superior, pero eso no quiere decir que va a matar a las otras razas, ¿no? Tampoco quiere decir que él pensaba que otras razas debían gobernar sobre otras razas. Entonces, no hay prueba, o sea, literalmente no hay prueba de que Hitler haya odiado a otras razas, porque, primero que nada, ¿cuántos negros había en Alemania? O sea, ¿cuál hubiera sido su motivo para odiar a los negros en ese momento? No había, no habla de eso en Mein Kampf, no habla de eso en sus discursos. De hecho, ahí está documentado que Hitler fue a las Olimpiadas, apostó por un negro, le dio la mano a ese negro se expresó muy bien de Adolf Hitler. O sea, también está documentado que él fue con los países árabes, les dio la mano, hizo tratos con ellos. O sea, o lo que ya sabemos todos nosotros, que él hizo equipo con los japoneses. Si una persona detesta tanto a otras razas, ¿por qué tiene tantas relaciones con otras razas? De hecho, en la misma cuerpo militar de los alemanes había gente de otras razas Ok, peleando por los nacionalsocialistas. en primer lugar, yo no digo tanto que sea un odio hacia otras razas, pero si bien es cierto, Hitler sentía, por ejemplo, una admiración sobre los asiáticos, también y miraba y es innegable, por ejemplo, que él miraba por debajo de los hombros a los grupos de origen eslavo y a los grupos de origen africano. Y prueba de eso eran los múltiples documentales que hay sobre esta gente siendo presentada de forma inferior y la manipulación. Y por favor, dile a Sparkman que deje de subir, que esto es entre nosotros dos. Sí, yo busco Sí, las pero imágenes, tipo, yo busco las imágenes. lo que hace Spark es nada más la sube aquí para que lo veas tú, tipo. Doom ya te dio la argumentación, o sea, lo Ok, mismo. ok. Y hay, por ejemplo, cintas filmográficas que piden al pueblo alemán acabarlo. Por ejemplo, el nombre exacto no me lo sé, pero es esta directora alemana que era bastante famosa en su época, que ella hizo varios documentales a encargos de la Alemania nazi. Y también está eh, por ejemplo, cuando Mate te hizo el video de respuestas en contra del negacionismo, él mismo te buscó documentos donde te veías, por ejemplo, no recuerdo si era un documento o un escrito, pero era donde Himmler daba orden y mandaba a todos, porque hay que recordar que, si bien es cierto, Hitler era la cabeza de la cúpula de la Alemania, individuos como Himmler, que estaban a cargo de un número de hombres, y prácticamente, es más que todo a Himmler a donde yo apunto sobre todo esto del holocausto, porque hay documentos, o sea, hay pruebas de que Himmler tiene una enorme participación dentro de los lugares de reclusión de prisioneros de guerra, y es por eso, y es ahí donde viene la base de mi argumento. Ajá. Bueno,
Para empezar, estamos de acuerdo en que hacer algo como matar a 6 millones de judíos es algo colosal, es algo muy difícil, es algo muy que se necesita demasiados recursos. Entonces, si tú me estás diciendo, o sea, me estás diciendo que este tal Himmler pudo haber sido la persona que causó el holocausto. ¿Cómo es esto posible cuando el Estado alemán de ese entonces era totalitario y todo estaba a la cabeza de Adolf Hitler? Entonces, ¿cómo es posible que Hitler no se haya dado cuenta de esto? ¿Cómo es posible que esta persona haya sacado todos los recursos? Si todo, o sea, nadie puede actuar de forma individual en un régimen totalitario. Y esto aplica también para los comunistas. O sea, no puede haber una orden de tal magnitud sin que el líder, la persona que está a la cabeza, se entere de todo eso y de la orden y de los recursos. Es un régimen totalitario después de todo. Ahora, no me quiero remontar al video de Mate porque es una mierda, sinceramente, y la verdad es que ni siquiera lo recuerdo, duraba como 20 minutos. Entonces, pues sí, o sea, es tramposo. Si tú dices que ahí en ese video mostró X o Y documento, pues pásalo por aquí. Busca ese documento y pásalo por aquí. Y ahora o sea, reitero lo que dije antes. Hitler no habla ni en Mein Kampf, ni en discursos, ni en ninguna parte sobre eso. Ok, estoy buscando. Ok, los links. Ok, pero hay un problema que me sacaste fuera de contexto. Yo nunca mencioné en primer lugar que Hitler desconocía las acciones de Himmler. Tampoco Himmler. de Himmler. Tampoco es que si bien es cierto, Hitler era la cabeza del poder, Himmler era el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi y era el encargado por parte de los alemanes para a gran escala, porque él era el que está en las fuerzas militares, él era de los que estaba en el rango más alto, y es bajo la jurisdicción de él que se dieron todos estos crímenes, y de hecho quiero tocar un tema del genocidio lituano. Ajá. Lituania, un país de escasa y bajísima población, por ejemplo, tanto por la ocupación alemana como por la población soviética, tuvo un enorme número de fallecidos. La mayoría sí son soviéticos y de hecho estoy pasando una captura del documento, te voy a pasar el link, que es de un sitio lituano, no es judío, de hecho es un país de mayoría católica, donde ahí, por ejemplo, si lo expandes, puedes ver que durante, ignora la parte soviética, que durante la estadía nazi fallecieron, ahí da 250.000 habitantes de nacionalidad lituana fallecieron. Es el conteo oficial. No, pero los conteos más pesimistas dicen de 210.000 y la prueba está en que los censos poblacionales dieron un enorme bajón de la población lituana. Ajá. Y eso sí, como obviamente no quita que el hecho de que el documento, ¿lo ves ahí? Muestra Sí. más muertes por manos de los soviéticos, porque estuvieron más tiempo en el poder y seamos sinceros, el comunismo mató más gente que el fascismo. Pero sí, ahí hubo una reducción y el link, déjame pasártelo. Espera que, es que una lista, pero tengo varios links. Pero sí, aquí Bueno, lo que yo te estaba dando a entender con lo de Himmler es que, o sea el segundo del poder o lo que sea, ese tipo de cosas no se pueden hacer si Hitler no firma una orden. O sea, él no tiene poder en absoluto para él firmar una orden judicial. Y de todos modos, igual, o sea, si tú me dices que sí lo hizo, pásame el documento de la firma de él y todo, dando la orden judicial. O sea, no, en estos regímenes fascistas, autoritarios, totalitarios, etcétera, es una persona la que pasa todos los documentos. Es el por más, esa persona. Entonces, con esto de los lituanos, me está saltando un tema totalmente distinto, porque cuando estamos hablando de un holocausto, estamos hablando específicamente de que murieron, bueno, entre 6 millones de judíos o 1.2 millones de judíos, como suelen decir normalmente.
Entonces eso es lo que me estoy remontando. O sea, yo no te estoy diciendo que no hayan muerto lituanos o alemanes o lo que sea, que por cierto Lituania era un territorio de los soviéticos, no tendría nada que ver con Alemania. Y pues eso, o sea, me está saltando a otro tema completamente distinto. El holocausto es el holocausto, la muerte de un montón de judíos, que fue una orden del régimen alemán de mandarlos a exterminar. Pero bueno, la cuestión con los lituanos es que, de hecho, la población lituana que falleció, en su mayoría estaba conformada por judíos. De hecho, incluso hasta la misma, los sitios lituanos, como, bueno, este es un documento, espera, que el buscador se está demorando, ok. Aquí tengo como el sitio de truelituanian.com y incluso hasta la misma Wikipedia habla sobre el evento de cómo hubo una exterminación. En el primer link que te voy a pasar ahora, pues estoy buscando, se habla más que nada de cifras. Ahí no se expande tanto. Luego, si vamos a buscar otras fuentes, puede ser incluso lituanas o de cualquier origen, puedes ver que aproximadamente de 190.000 a 210.000 de los lituanos fallecidos son de origen judío. Y ahora, regresando, por ende, sí se relaciona al tema, y sobre lo que comentaste, porque dijiste que no competía a los alemanes por ser antiguo territorio de la esfera soviética. Pero es que sí hubo un tiempo, alrededor de 1941, donde Alemania logró entrarse al territorio y ahí empezó, como Lituania tiene una población mayoritariamente católica, y mira que yo soy católico, y hubo rencillas, lógicamente, hubo una cooperación tanto de las poblaciones locales como del ejército para hacer un exterminio de las poblaciones ahí, de los judíos. Mira, a ver. Y tengo el holocausto en Lituania, es que lo estoy cargando, es que la llamada me está... Sí. Mira, voy a proceder a hablarte de lo de Lituania. Cuando yo te dije que estaba en ocupación soviética, es por una razón en específico. Sí, es cierto, la Alemania nazi invadió Lituania, pero aquí te va. O sea, invadió Lituania porque, bueno, tenían que ganar territorio, era la guerra mundial y lo que sea. Y entonces lo que tú me estás diciendo es que esta gente que estaba en medio de la guerra, que estaba invadiendo, llegó y empezó a hacer un holocausto en un país ajeno. Y es absurdo eso. O sea, empezaron a fabricar lugares específicos, cámaras de gas, empezaron a... O sea, ya sé que no me dijiste que cámaras de gas específicamente, pues, pero entonces, ¿cuáles fueron los métodos? O sea, me estás diciendo que esta gente entró y se empezó a hacer un holocausto. O sea, esta gente se detuvo a hacer un holocausto. Ahora, el documento que me estás pasando, el primero que me mandaste, aparte de que no tiene fuentes y que me lo tomo con un grano de sal, no te da la razón, porque aquí mismo dice, primera expulsión de Vilnius, y luego, causado por la Unión Soviética, los más afectados, los polacos y los judíos. Y luego aquí cuando dice, causado por Alemania nazi, ¿quiénes fueron los más afectados? Los alemanes. Y luego, sí, o sea, si nos vamos ahí, causado por la Unión Soviética, lituanos. Eso no solo hasta aquí, mira, solo en una franja dice, Alemania nazi, los más afectados, judíos. O sea, y esto es a lo que me refiero. Obviamente se murieron lituanos, rusos, alemanes, judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, que me estés diciendo que los alemanes mataron judíos en una invasión, no me prueba un holocausto, porque no es una orden específica de ir a matar a un grupo. Ahí me estás diciendo que hubo intervención de los soviéticos, de los alemanes, y que obviamente en medio de la guerra murieron un montón de grupos y en ciertos periodos fueron más afectados otros grupos que otros. Esos no son holocaustos, son víctimas de guerra.
Ni siquiera fueron, o sea, en ese mismo documento dice que ni siquiera fueron los más afectados. Sí, pero recuerda, yo no negué, en primer lugar, que los que causaron mucho mayor daño a la región o del país fueron los nazis. Si tú te remites a lo que yo dije al principio, se puede notar que yo reafirmé que los soviéticos fueron los que en primer lugar mataron a más gente, los que por periodos más prolongados tuvieron, y luego, y que durante la breve estadía nazi hubieron muertes, que sí, que posible, lo más probable y en lo que hace sentido común es que muchos murieran durante las fases de combate, pero mira, cuando te el artículo de Wikipedia, no tanto a lo que dice la Wikipedia, y más bien te vas a los links, luego puedes tomar varios de ellos y si te pones a leerlos, te aparecerán diferentes citaciones, todo eso. El problema es que como son un montón, no me voy a, no, y porque no se puede ver, el resto no, o sea, fuera de esta charla no se puede ver lo que vemos, no te puedo poner link por... Igual no ocupas tantos, simplemente ocupas uno que sea muy fuerte. Ok, estaba buscando... Ok. Okay. Spark lo está mostrando. Ok. Bueno, bueno, también podemos tomar el de la Wikipedia, que si bien Wikipedia no es infalible, este es de los artículos que están mucho mejor documentados. O sea, puedes entrar y puedes leerlo. ¿Cuál link en específico? O sea, el el que sea. de Wikipedia, el que está abajo. Ajá. O sea, sí, de las fuentes. O sea, ¿cuál de todos le hago clic? No, El que sea. estoy hablando ahorita mismo el propio de la Wikipedia. Sí, estoy en el artículo de Wikipedia, Holocausto en Lituania. Ok, es que mira, lo que pasó fue esto. Yo antes estaba buscando los links e hice uno y me salió que no se podía entrar. O sea, hubo un rechazo. Que era el de, déjame buscarlo. No es por ser malo, pero ya perdieron bastante tiempo en lo que es búsqueda de información. Sí. Es que, coño, o sea, a mí me están diciendo, hubo ocupación de los soviéticos y de los alemanes, y hubo tantas víctimas, y tantas víctimas de esto, y lo llaman un holocausto. Y es como que, o sea, literalmente lo que pasa en todas las guerras, y como digo, ni siquiera fueron los judíos los que murieron más en ese territorio. No lo entiendo, o sea, no entiendo cuál es el argumento que me quieres dar aquí. Ya de por sí, o sea, estamos hablando de, ya nos estamos saliendo de Auschwitz, donde se supone que se dio el holocausto, donde se murieron la mayoría de los judíos y donde estaban los campos de concentración y todo esto. Y sí, o sea, estamos divagando mucho. La verdad, no. Sí, la verdad estamos dando vueltas al mismo punto y pues ya. O sea, se pierde mucho tiempo en lo que es búsqueda de información. Es que Ya tan mejor tratar simple, otro tema. sí, o sea, tan simple. Si hubo un holocausto, simplemente dame la orden de Adolf Hitler, porque te digo, o sea, cuando hubo exterminaciones de ese tipo en la historia, hay documentos siempre, a menos que estemos hablando de una época demasiado atrás en el tiempo. Y luego, o sea, yo te hago una pregunta, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué en el momento menos oportuno de hacerlo? ¿Por qué gastar tantos recursos en mantenerlos encarcelados o mantenerlos alimentándolos si los iban a matar de todos modos? Que de hecho recuerdo que fue una de las primeras preguntas de Doom que no se quedó contestada. Ok, en primer lugar, lógicamente cuando tú llegas, todo el proceso de esclavización y holocausto, ¿verdad? No todos fueron tratados de manera directa, como estoy afirmando. ¿Recuerdas que cuando los alemanes llegaban a un territorio, agarraban las estructuras, agarraban a las sociedades y utilizaban a la gente como mano de obra forzada, ¿no? Sí, los usaban de mano de obra, eso sí es cierto. Sobre todo en las épocas donde se necesitaba un mayor número de incremento de producción industrial, así como de productos relacionados
sector primario también. Por eso es que, y yo lógicamente, tú puedes ver, con ese número podías tener una mano de obra que no necesitaba tantos cuidados, porque si te pones a ver, un prisionero de guerra alemán, pero un prisionero de guerra dentro de las filas de Alemania no poseía el mismo número, la misma alimentación, los mismos cuidados y todo eso que poseía un ciudadano común, y de hecho te podía hasta salir mejor porque poseía, ¿cómo es que se dice? Porque era una mano de obra excesivamente, y los exterminios directos iban en contra de los judíos. De hecho, por eso es que el problema con todo esto es que hay fotos, o sea, las fotos que yo te envié son de ocupaciones, son parte del holocausto, porque el holocausto no solo fue algo de judíos, y usted fue de distintos grupos, pero que el problema y el motivo por qué este era el último que yo quería tocar era más que nada porque al final los dos estamos basándonos en suposiciones. Tú estás basándote en suposiciones de, suena más lógico, no suena más lógico. Mientras que yo estoy también basándome en imágenes, y el punto es que ninguno de los dos puede probar porque el otro está totalmente lo correcto. O sea, ese es el motivo. No, la cosa va al revés. O sea, la gente tendría que probarme por qué existió algo en primer lugar. Porque, por ejemplo, lo de ocupación, o sea, campos de concentración en donde se usa a la gente como mano de obra, eso estaba pasando en Estados Unidos, pasó con los japoneses. Ellos tenían campos de concentración de japoneses y nadie lo llama holocausto. O sea, no es eso a lo que la gente se refiere cuando dice holocausto. O sea, cuando alguien dice holocausto se refiere específicamente a los judíos, de nuevo, al hecho de que supuestamente murieron 1.2 millones a 6 millones de judíos, con el propósito específico de eliminar esa raza de la faz de la tierra. Entonces, pero... yo mira, y te puedo hacer otras preguntas, o te puedo hacer otras preguntas que no tienen tanto que ver con lo que estamos hablando. Digo yo, si el holocausto es algo tan, o sea, tan factual, o sea, yo no entiendo cómo alguien puede, digamos, no probar algo de tal magnitud. O sea, si fue un evento tan atroz, ¿cómo es posible que sea tan difícil probarlo? Y en segunda, digo, si el holocausto pasó y si la gente está tan segura de que pasó, ¿por qué hay leyes en Europa para no investigar el holocausto? ¿O por qué hay leyes para meterte a la cárcel por negar el holocausto? Esto es en Francia, en Alemania, creo que pues todo lo que es Checoslovaquia, todo lo que es, no estoy seguro si Italia e Inglaterra, pero el caso es que en una gran parte de Europa está prohibido, tanto la investigación como el dar el tipo de discursos que estoy dando yo. Entonces ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y si te pones a pensarlo, con ningún otro evento de la historia se hace lo mismo. O sea, si alguien niega, digamos, el homicidio de los alemanes o de lo que sea, o de los palestinos, que de hecho lo hacen, nadie, o sea, no hay una ley que proteja eso, o sea, no hay una ley que te diga que no debes de hacerlo o que te van a meter a la cárcel por negar el homicidio de los palestinos, de los alemanes, etcétera, etcétera. Solo ocurre con el holocausto judío. Entonces yo me pregunto por qué, o sea, no lo entiendo. Es muy sospechoso. ¿Por qué es tan difícil probar un evento tan atroz, de tal magnitud, y por qué está prohibido investigarlo? Incluso hay antecedentes lamentablemente, como no me dieron tiempo de prepararme, no pude traer la información, pero incluso hay antecedentes de judíos mismos que han desafiado esa narrativa y los han metido a la cárcel. O sea, para resumir lo que dice Doom, es prácticamente que el evento le parece improbable, que las pruebas que lo avalan. Que lo avalan, que le parecen improbables, y que además hay testimonios que lo contradicen. Y para colmo, hay censura para la investigación del... Primero, antes de refutarlo o por lo menos comentar lo que pienso de la aclaración de Doom, sobre quería
hacer un tiempito para explicar que en el caso vamos a decirle el holocausto palestino, bueno, en verdad
porque, y aún si tienes el documento, también suena inverosímil, porque si tomamos en cuenta que la población judía no era, o sea, no era la mayoritaria dentro de Alemania, pero si tomamos en cuenta que seguía siendo un número de miles, quizás 1 millón, bueno, habría que buscar el censo poblacional previo a Hitler, mover a esa cantidad enorme hacia Madagascar suena también irrisorio, porque requeriría un enorme flotas, navegantes para enviar a la población. Pues eso no es nada, porque mira, fíjate, si tú ya no estás en guerra, eso no es tan difícil, porque mira la situación actual de Europa. O sea, hay barcos que llevan 100.000 inmigrantes. O sea, justo ahorita en Alemania se está dando eso. Están agarrando 100.000 africanos, 100.000 musulmanes y los están llevando en flotas. ¿Por qué sería tan irrisorio pensar que Hitler hubiera podido hacer eso con los judíos después de la guerra? En primer lugar, ¿tienes pruebas de que los barcos que van hacia Alemania tenían cantidades enormes como 100.000 personas? En primer lugar, porque... ¿Cómo? O sea, dijiste que hoy en día en un barco se puede llevar a 100.000 personas y que se da actualmente. ¿Tienes, o me gustaría una prueba de que tal número de cantidad que se está llevando hoy en día? Y aunque eso fuera cierto, la ingeniería de ahora comparada con antes era totalmente diferente. No, ¿qué va? ¿De qué año es el Titanic? No, el Titanic es enorme. Sí, no hablo de eso. Pero los costos, y si tomas en cuenta que tú dices que el movimiento de judíos se iba a dar después de la guerra, pero después de la guerra, y tomando en cuenta el enorme número de campos que la Alemania debía haber peleado, la situación económica hubiese sido, de acuerdo a mediano plazo, bastante difícil. Quiero cortar un poquito esta parte. Si hubiera ganado la guerra, ¿cómo iba a tener una mala economía? Aquí lo que voy es que esto ya es especulaciones, si hubiera, o sea, Sí. preferiría que vuelvan a tipo las pruebas. Ok. Ajá, o sea, yo estoy atacando la lógica, o sea, ¿cómo es que no es posible? Si ahora se está dando fácilmente un montón de cantidades mucho más grandes que esas, y para ese entonces, claro que existía esa tecnología. El Titanic y otros barcos que le preceden podían cargar con mucha más gente que esa o sea, de años, hace muchísimo que eso. O sea, no hay que subestimar que las pirámides de Egipto, ¿sabe cuántos años tienen ya de antigüedad? Entonces, mira, por ejemplo, esta imagen es vieja y es de inmigrantes igualmente. O sea, no es, obviamente, no tiene que ver con la guerra mundial, pero claro que era posible. Ahí van un montón de inmigrantes en un barco. Y luego lo mismo, o sea, ¿cómo Hitler no iba a tener dinero si le iba a ganar a Rusia, a Estados Unidos, a Inglaterra? Ya de por sí ya estaba adquiriendo un nivel muy grande en el mundo. Ahora imagínate que hubiera ganado la guerra. Entonces, no hay nada, o sea, es totalmente posible el plan Madagascar. Y sí, o sea, es totalmente contraproducente hacer un holocausto en plena guerra mundial. No tiene razón, o sea, incluso aunque lo haya querido hacer Hitler, incluso aunque haya querido eliminar a los judíos, es totalmente estúpido la forma en que supuestamente lo hizo. Ok, una pregunta. ¿Consideras que los barcos que transportan, según tú, 100.000 personas son más grandes o más pequeños que el Titanic? Pregunto, solo quiero afirmar para continuar mi punto, porque... Un barco mucho más pequeño que el Titanic puede cargar a 100.000 personas. Porque, bueno, la capacidad del Titanic va de 885 tripulantes a un 2.787. Claro, puede... igual, o sea, era un ejemplo, o sea, pueden ser barcos con mucha menos gente. Simplemente te estoy dando un ejemplo de que hay barcos que llevan hasta 100.000 personas. Eso no es problema y puede ser algo que igual puede tardar años, eso no importa. Pero otro punto es que tú estás tomando de que Hitler, cuando tú mencionas la parte de Hitler, ¿no? De que eso suena estúpido. Y sí, es estúpido, pero si tomamos en cuenta los sucesos de la guerra, tú puedes notar que Hitler, de hecho, sí causaba y tomaba decisiones
que eran pocos lógicas. Y si lo estás analizando, porque tú mismo lo dijiste, desde un punto de vista meramente lógico, Hitler sí tomó decisiones que, si tú las analizas bajo múltiples perspectivas, son estúpidas. Por ejemplo, cuando él se puso a pelear en los dos frentes, porque al principio él tenía un acuerdo de paz con Stalin, donde ninguno iba a intervenir, y luego decidió romperlo e irse hacia el este. Y de hecho, o cuando él se peleó con Guderian, que era uno de los mejores mariscales que tenía Alemania. Y de hecho, hay un historial de decisiones erróneas de Hitler que o pudieron ocasionar, o que fueron las que o que aceleraron la derrota de Alemania. Por lo que, si lo analizas lógicamente, como tú mencionaste, sí, o sea, sí se... No, mira, te voy a explicar por qué no. Sí he visto esos videos de tipo, las decisiones más estúpidas que tomó Hitler y que no sé qué. Mira, aparte de que pues no creo en esos videos, te voy a explicar por qué Hitler perdió la guerra. En primera, pues sí, sus enemigos eran más inteligentes que él, los sionistas eran más inteligentes que él, y además pues ya de por sí estaba peleando contra bastantes países al mismo tiempo él mismo. Entonces, ¿cómo puede uno decir que Hitler no era inteligente y creérselo? Cuando, por ejemplo, tú ves la situación en la que estaba Alemania después del Tratado de Versalles, o sea, estaba peor que cualquier país latinoamericano que se te pueda ocurrir en estos momentos. Estaba con la gente rogando por comida en la calle, o sea, le estaban tan escasos de dinero que tuvieron que abrir un centro de prostitución en Berlín. O sea, Berlín entero se había convertido en un centro de prostitución. Estaban así desesperados por conseguir dinero. Estaban totalmente desarmados, o sea, porque eso es parte del tratado. Les quitaron todas las armas de guerra, les quitaron todos los tanques, todo les quitaron. Entonces, ¿cómo puede alguien creerse que una persona que llegó, que estuvo en un país así y que lo levantó a ser una potencia mundial no era inteligente? O sea, incluso tú has visto las obras de arte que llegó a hacer Hitler, las pinturas. No. Eso no lo hace una persona estúpida. Levantar un país que literalmente no tenía armada y que se estaba prostituyendo no lo hace una persona estúpida. Entonces, la decisión más polémica de Hitler, que le costó la guerra, fue la de invadir Rusia durante el invierno, ¿no? Esto fue porque Hitler ya estaba muriendo. Hitler estaba enfermo. Se dice que de 2 enfermedades, ¿no? Pero eran degenerativas. Entonces, Hitler ya estaba muriendo, se le estaba acabando el tiempo. Y aparte, pues se adelantó el invierno, ¿no? Se adelantó el invierno, así que pues él ya no tuvo nada que ver con eso. Estaba desesperado porque ya se estaba muriendo, así que decidió invadir Rusia. Grave error, pero de todos modos, pues yo no pienso en otra forma en que hubiera podido ganar la guerra. Pero nuevamente, primero, yo no dije que Hitler fuera un idiota. Yo dije, Hitler, mira, yo no niego que Hitler era un individuo cuya inteligencia debió haber estado encima de la media. O sea, tú no llegas al poder de una nación como Alemania y logras mover masas y todo eso si tú no eres una persona idiota. No obstante, primero, ¿tienes pruebas de que Hitler sufría esas enfermedades que mencionas que... No, eso está documentado hasta por la historia oficial, entre comillas, ¿no? O sea, eso es algo... Eso te lo dicen en la escuela, vaya, o sea, eso no es ningún misterio. Déjame busco ahí Hitler enfermo o no sé, a ver qué me sale. Lo que no se sabe es cuáles eran las enfermedades, o sea, se especula que fueron entre 2 posibles enfermedades. Pero nuevamente, estás basándote en suposiciones. No, pero lo importante es saber que él estaba enfermo y que era una enfermedad degenerativa. No importa tanto cuál haya sido la enfermedad. El caso es que ya se iba a morir y que él sabía que él se iba a morir. Para el caso, aquí Spark ya pasó la sí, Parkinson. Sí, Parkinson u otra cosa, dicen. Y bueno. Total que lo que yo te estoy atacando es que es totalmente, o sea, es una especulación totalmente exagerada pensar que una persona que era un genio, porque era un genio, haya hecho algo tan... Es que no es solo una mala decisión de geopolítica, es una total estupidez.
es algo que no te creo que lo haga ni siquiera Maduro. O sea, es algo, es como que yo te dijera, estoy en guerra y voy a tirar dinero al mar. No tiene sentido. O sea, de nuevo, ¿por qué no ganar la guerra y después hacer el holocausto? ¿Por qué hubo todo un periodo de él como gobernante y no hizo nada? ¿Y por qué tuvo que esperarse hasta la guerra para hacerlo? Pero nuevamente, no, mira, sí, la decisión suena estúpida en papel, pero en primer lugar, el simple hecho de crearse una guerra en contra de la mayoría y todo eso, ya por sí es una decisión estúpida, que no. Él no inició la guerra, ¿eh? Él no inició la guerra. Sí, pero déjame continuar. Y luego, mira, y si Hitler tenía ese tipo de condiciones, porque al fin y al cabo, ok, tiene problemas de salud, posiblemente, pero es una decisión esa de atacar y romper un tratado de, ¿cuál sería la paz? Paz o armisticio, no sé, es una estúpida. Y, de hecho, cuando tú te pones a ver al manejo de las fuerzas alemanas, como por ejemplo el caso de los conflictos que él tuvo con Guderian, tú puedes notar que el tipo organizó muchas, el tipo llegaba y organizaba e ignoraba los consejos de sus mariscales, que eran al fin y al cabo los que tenían mayor conocimiento militar. Y bueno, y nuevamente, yo no he dicho que Hitler es un idiota, pero en primer lugar, pero que pueda, sí, que puede cometer decisiones estúpidas. Como cualquiera, que hasta el individuo más inteligente puede hacerlo. Y de hecho, tampoco dije exactamente que sea el motivo principal. Obviamente que Alemania perdió porque tenía mucho más enemigos, tenía menos recursos. Lógicamente, Estados Unidos tenía mayor industria, la Unión Soviética tenía mayor número de soldados, Inglaterra estaba teniendo una altos niveles económicos y era un imperio. No obstante, tú puedes notar las decisiones estúpidas que él empezó a tomar en su último tiempo de vida. Sí, puede ser que sea porque tenía problemas de salud, pero eso mismo también podría darte, pero también, porque tú también supones que como él tenía el problema de salud, él decidió atacar de una vez a la Unión Soviética cuando estaba en la lucha del frente occidental. Pero yo también podría argumentar que si ese fue un motivante, ese también podría ser el motivante para el holocausto, porque si él tomó una acción, veámoslo desde el punto de vista meramente lógico, porque tú también estás basándote en tu situación, de que fue la enfermedad lo que le obligó a hacer el ataque contra el este, entonces eso también pudo haber producido que adelantara los genocidios, porque... La comparación no funciona, porque mira, lo de adelantar la invasión tiene sentido, o sea, era un riesgo y yo me imagino que él estaba consciente de eso, era un riesgo, pero tenía sentido, o sea, ya me voy a morir, la guerra está llegando a una conclusión, tengo que hacer algo rápido, o sea, si no hago esto, perdí, obviamente está arriesgando algo, pero es eso, es un riesgo. Entonces, lo del holocausto no tiene lógica. O sea, eso tiene lógica, lo del holocausto no tiene lógica. No, que haya sido una decisión precipitada, pues sí, fue una decisión precipitada. Pero de hecho, no hace incluso menos lógica lo de la Unión Soviética, porque si tú te pones a ver, cuando ellos formaron el Tratado de Paz, ellos, en primer lugar, era un enemigo, te quitabas un enemigo masivo encima. Segundo, había acuerdos comerciales entre ambas potencias. Entonces... No o sea, había... No, sino que en el sentido logístico, y si te pones a ver, si el supuesto peligro de muerte por enfermedad de Hitler le llevó a tomar una decisión, tirar para que le cayera el imperio soviético, o sea, la misma comparativa se puede decir, Hitler quizás estaba, porque tú también dijiste, Hitler quizás estaba viendo esto, yo también voy a decir, Hitler quizás quería ver durante su tiempo de vida el exterminio judío, el exterminio de las razas y bueno, especulando completamente. Tú también estás especulando, porque tú mismo estás diciendo, hey, Hitler, como se estaba muriendo, él quizás
y supongo que sabía los peligros y quiso atacar porque luego Pues perdía. es que eso estaba documentado, es que eso estaba documentado. Hitler padecía de una enfermedad y No, como le quedaban pocos tiempos de vida, decidió invadir Rusia. Así va la historia. Cualquier historia, ya sea la oficial o no, la no oficial, dice lo mismo. pero, No es especulación, o sea, entonces, pero entonces, ¿qué ganaba Alemania invadiendo el este si se ganaba una superpotencia? O sea, Como es que un error. ahorita ya se fueron a... O sea, lo mismo, se fueron a especulaciones otra vez. Sí, porque no solo yo estoy especulando, porque también, o sea, él pudo haberlo hecho, pero es una especulación, entonces es una decisión estúpida, es que porque mira, ve aquí la que diferencia. Rápidamente, una Ujú. pausa, a ver. Ahora ya se están llenos de especulaciones, Mike. Aproximadamente ¿ah? Se te está cortando mucho. o sea, hubo 5 factores en cuestión, los cuales Doom puso y los Sí. cuales antes discutir, por ejemplo, la censura, otro tema que estamos yendo a nada, a especular. Mm, Es que sí, mira, Hitler iba a perder la guerra de todos modos. Hitler no quería la guerra. Él no la inició. Porque, o sea, estoy de acuerdo, es estúpido irse a guerra con Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Estados Unidos entró después de la guerra, ¿no? Pero igual. Eh, pero él precisamente por eso él no quería una guerra. Mira, he aquí la diferencia de los dos. Tú me estás especulando mientras que yo te estoy diciendo que tengo una explicación que pone perfectamente en perspectiva por qué pasaron las cosas. Entonces, yo voy a explicar algo. Es así como pasaron las cosas. Eh, Cuando se firmó el Tratado de Versalles, fue un tratado totalmente injusto para Alemania, fue algo que le privó, que le culpabilizó de absolutamente todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que él no la inició. Le quitaron todo el armamento, le quitaron un montón de dinero, le quitaron territorio incluso, y lo que pasó es que cuando Hitler llegó al poder, tiempo después, él fue a Austria a negociar si querían anexarse con Alemania. Entonces, el voto de anexión para unirse a Alemania fue del 99%, o sea, la gente lo recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, como esto había pasado después de la noche de los vidrios rotos, el gobernante de Polonia estaba desconfiado de Hitler. Entonces, cuando este llegó a Polonia, totalmente en son de paz y que le permitieron la entrada, este rechazó su trato de anexión. Entonces Hitler ya no le pidió la anexión, sino que por lo menos hiciera un tranvía que conectara con Alemania. También le rechazó y encima de todo el gobernador de Polonia llamó a Inglaterra y a Rusia diciendo que Hitler quería violar el Tratado de Versalles, que yo creo todos estamos de acuerdo, era un tratado súper injusto y que no debió haber sido en primer lugar. Entonces, por haber supuestamente violado el Tratado de Versalles y porque la Unión Soviética quería agarrar territorio que era de Polonia, le declararon la guerra a Alemania y ahí comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ganan las personas que niegan el Holocausto? Nada, absolutamente nada. ¿Qué gana la gente que usa la narrativa del Holocausto? Para empezar, todo este rollo se dio porque los sionistas empezaron a influenciar a los líderes de Inglaterra, Polonia y Rusia. Entonces, cuando en plena guerra mundial, Inglaterra le prometió al pueblo judío que de ganar la guerra ellos les iban a entregar Palestina. Entonces, ese era todo su rollo. Toda la Segunda Guerra Mundial fue una excusa para la creación de Israel. Pasó la Segunda Guerra Mundial, se creó el pueblo de Israel y con la narrativa del Holocausto no solo se pone como víctima a un grupo determinado de gente, sino que se demoniza también a la oposición.
y les dan justificación de que tengan el Estado de Israel a pesar de que no les correspondía en lo absoluto. Y además de que con el tratado que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania les tiene que estar dando un montón de dinero al pueblo judío, todos los años. Entonces, ¿qué es lo que gana en ellos con la narrativa del Holocausto? Eso. ¿Qué es lo que ganamos nosotros negándolo? Absolutamente nada. Si se supiera que el Holocausto no ocurrió, obviamente se mete en problemas Israel. Se mete, o sea, ya tendría que devolver todo el dinero que le han dado a través de los años. Y, y le daría algo de razón a Hitler. Pero para eso estaban los... Ahora, hablando propiamente de las pruebas, están los juicios de Nuremberg, o sea, donde soldados alemanes y gente relacionada al área confesó y eso demoró años, o sea, te puedes ver y la prueba está ahí, o sea, los documentos, todo eso. Lógicamente, ya no quiero hacer esto una guerra de lanzolín, lanzaslín, pero para la prueba está los juicios Nuremberg, o sea, donde los soldados, donde hay confesiones. Ahora, sí te puedo entender, y de hecho, puedo simpatizar con el hecho de que el negacionismo está... la prohibición del negacionismo es una postura que en lo personal a mí no me gusta porque yo estoy a favor de la libertad de expresión. Entonces, o sea, te estoy dando la razón. Y sí, puedo entender que cuando sucede un evento horrible y el pueblo ganador siempre tiende a expandir o a darse mayores aires de victoria. O sea, por lo que sí, todo el tema se ha tratado desde esa perspectiva bastante mediática. Pero las pruebas están ahí, o sea, ahí, así como están los juicios de Nuremberg, o sea, están las confesiones y de hecho... Así como hay gente que dice que vivió el Holocausto, que vio el Holocausto y todo eso, también hay gente que dice que mintió respecto al Holocausto. Y también hay gente que aboga que vivió esa época y que no ocurrió nada de eso. O sea, hay testimonios de ambas partes. Sí, pero el número de testimonios a favor de la existencia del Holocausto en los juicios de Nuremberg son de por sí mucho mayores, y de hecho, retomamos uno de los puntos iniciales. Las fotografías y todo eso, o sea, y de hecho, también está documentado de que cuando los aliados estaban llegando a los territorios donde estaban los campos de concentración, estos llegaron y los desarmaron y abandonaron y se fueron. Y de hecho sí, por eso. Y de hecho hay todo un proceso de documentación detrás. O sea, hay pruebas, hay confesiones, y por eso de ahí me remito. Ok, bueno, pues creo que ya, o sea, ya la gente se puede dar una idea, puede sacar sus propias conclusiones, o sea, puedo responder exactamente lo mismo, ¿no? De que hay pruebas de que demuestran lo contrario y tal, y que, o sea, pues que hayan sido mayoría los que ya han dicho que sí existió, pues no es prueba de nada, es una falacia ad populum eso. Y pues nada, o sea, yo creo que ya va siendo hora de que concluyamos ¿Sí? El tema del Holocausto. Sí, o sea, para ver si pasamos a otro tema o qué hacemos, sí. Quiero preguntarle a Spark cuánto llevamos de tiempo. Aproximadamente llevamos 1 hora. Ok. ¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí y mejor en otra ocasión debatimos lo otro? Lo de la raza. Porque Okay. es que lo que iba a sugerir. Creo que con 1 hora de debate sobre el Holocausto fue suficiente para aclarar sí, posturas. tengo sueño, no jodan. Suena el tema. Sí, todo bien. Una pregunta aún. No sobre el tema. Si queremos con lo de la premisa el punto ese del video que te mencioné antes de la grabación, me gustaría preguntarte si vamos a tocar ese tema o si el video va a subir de uno o esperamos a que todas las partes se graben para luego subirlas en fila. No, los voy a subir individualmente. Ok.
Y No, pues entonces hasta luego. Ahí Spark, ya tienes la grabación.